Imagínate esto. Las calles de Roma bullían de ruido. Bueyes tirando de carretas, vendedores gritando sobre montones de pescado, mujeres balanceando cestas de aceitunas sobre sus cabezas. Pero el aire era denso, y no con los perfumes del imperio. En cambio, olía a sudor, carne podrida y el humo omnipresente de las hogueras de estiércol que los campesinos usaban para calentarse. Esta no era la Roma de las estatuas doradas y los salones de mármol. Esta era la Roma de los campesinos, los pobres que construyeron el imperio con sus manos y cargaron con su inmundicia a cuestas. Y en cuanto a higiene, sus vidas no solo eran sucias, sino que eran sorprendentemente, casi increíblemente, íntimas. Piensas en baños e imaginas agua limpia, aceites perfumados, toallas suaves. Los campesinos romanos se reirían en tu cara. Para ellos, el día del baño no se trataba de asearse, sino de sobrevivir a olores tan repugnantes que se pegaban a la piel, de rasparse y frotarse el cuerpo de maneras que harían sonrojar al público de hoy y de prácticas tan extrañas que te preguntarás cómo sobrevivió la humanidad. El jabón, tal como lo conocemos hoy, no existía. En su lugar, los campesinos se untaban con aceite de oliva espeso, a veces mezclado con ceniza o hierbas machacadas. Pero este aceite no debía permanecer en el cuerpo, debía rasparse con una herramienta curva llamada estrígilo. Imaginen a docenas de campesinos apiñados pasando estas herramientas por la piel de los demás, retirando no solo aceite, sino también sudor, suciedad y escamas de carne muerta. El raspado era lento, rítmico, casi sensual en su intimidad. El aceite brillaba en los cuerpos bajo la tenue luz, corriendo en chorros mezclados con mugre, y al terminar de raspar, toda esa suciedad se acumulaba en frascos. A veces incluso se vendía más tarde como sustancia reciclada para atletas. La limpieza en Roma nunca era limpia en absoluto. Si esto le parece grotesco, piense en el uso que hacían de la orina. Recolectada en tinajas públicas por toda la ciudad, la orina humana era apreciada por su amoníaco, que actuaba como un potente limpiador. Los bataneros, los hombres que lavaban la ropa, empapaban túnicas en ella, pisoteando descalzos en cubas de líquido acre. Pero su uso no se limitaba a la colada. La orina diluida se frotaba en la piel y en algunos casos se enjuagaba la boca como un burdo enjuague bucal. Imagina a los campesinos inclinados mientras un asistente les escurría un trapo empapado en orina sobre brazos y piernas, con el ardor del amoníaco clavándose en la piel mientras el hedor impregnaba el aire. Era higiene humillante, vulgar, agria, inolvidable. Ni siquiera en la letrina la situación mejoraba. En lugar de papel higiénico, los campesinos usaban una esponja común sujeta a un palo, conocida como tersorium. Decenas de personas se sentaban juntas en largos bancos tallados en piedra, sin paredes, sin privacidad, solo agujeros. Cuando alguien terminaba, mojaba la esponja en un cubo de agua con vinagre y se limpiaba. Luego le pasaba la esponja, que goteaba y olía mal, a la siguiente persona de la fila. Imaginen el chapoteo de esa esponja pasando de mano en mano, la carne apretada contra la piedra fría, la charla informal mezclándose con los actos más privados. Era público, compartido y profundamente vulgar, pero para los romanos completamente común. Y por si fuera poco, los campesinos también creían en el poder del sudor. En los baños abarrotados no solo se lo raspaban, sino que se lo untaban unos a otros. El sudor de los gladiadores, mezclado con aceite, incluso se vendía como afrodisíaco a los ricos. Pero los campesinos tenían su propia versión cruda del ritual. Hombro con hombro, envueltos en vapor sofocante, apretaban sus cuerpos, dejando que el sudor goteara libremente, frotándoselo por los brazos y la espalda. Para ellos, el sudor ajeno era fuerza, medicina, incluso una cura. Para nosotros es casi insoportable imaginarlo. Sin embargo, en esa cámara sofocante, con la sal y el almizcle impregnando el aire, la línea entre la medicina y la intimidad vulgar se difuminaba por completo. Ya casi se puede oler la mezcla de aceite, sudor, orina, vinagre y humo que impregna el aire de unas termas romanas. Y esto es solo el principio.
Nos hemos raspado la suciedad de la piel, nos hemos lavado con orina, nos hemos limpiado con esponjas que todos han usado y nos hemos untado el sudor como si fuera medicina. Pero aún quedan 8 hábitos por descubrir. Perfumes que no podían disimular la descomposición, ropa de cama infestada de alimañas, besos que propagaban enfermedades y rituales de baños que eran más orgía que higiene. Si pensabas que el raspado de aceite y el ardor de la orina eran lo peor, te equivocabas. El día del baño se volvía cada vez más extraño a medida que se desarrollaban los rituales. Al fin y al cabo, los campesinos no tenían perfumes de Arabia ni polvos de Egipto. Tenían trucos más baratos y la mayoría de ellos conllevaban su propia vulgaridad. Una de las prácticas más curiosas era la forma en que los campesinos enmascaraban su olor natural. Sin jabón común, recurrían a perfumes elaborados con grasa animal rancia mezclada con hierbas. Estos ungüentos crudos se frotaban directamente en las axilas, las ingles e incluso en el cabello. El resultado no era una fragancia dulce, sino un almizcle empalagoso que se mezclaba con el sudor y la suciedad, hasta volverse sofocante. En las estrechas cámaras de los baños, este fuerte olor se aferraba a todas las superficies, presionando la piel de todos los que estaban cerca. La gente salía pensando que olían seductoramente, pero en realidad llevaban un hedor entre incienso y podredumbre. El mero acto de frotarse estos perfumes en las partes íntimas del cuerpo, a menudo hecho abiertamente delante de otros, convertía el día del baño en un espectáculo crudo y descarado. Las camas también contaban su propia historia de suciedad. Para los campesinos, las sábanas limpias eran un lujo que rara vez veían. La mayoría dormía en jergones de paja repletos de alimañas. Los piojos se metían en el cuero cabelludo, las pulgas mordían los tobillos y las ratas crujían bajo la ropa de cama. El día del baño no se trataba solo de lavarse la piel, sino de sobrevivir a la constante invasión de plagas que prosperaban en los cuerpos sin lavar. Los campesinos compartían estas camas con niños, con amantes, a veces incluso con animales. Por la mañana, sacudían la paja para ahuyentar a las peores criaturas, solo para que el ciclo comenzara de nuevo la noche siguiente. Imagina retirar las sábanas y encontrar más vida arrastrándose dentro de tu cama que en las calles. Era vulgar en el sentido más físico, un recordatorio constante de que el cuerpo nunca era completamente propio. Incluso el afecto era un riesgo. A los romanos les encantaba besar, y los campesinos no eran la excepción. Pero sin comprender los gérmenes, cada beso era un intercambio de algo más que afecto. Bocas ya enjuagadas con orina o vino se apretaban en saludos públicos, propagando la enfermedad con cada respiración. Labios untados de aceite se encontraban con labios agrietados por la fiebre y nadie lo pensaba 2 veces. Un beso no era privado, podía intercambiarse en la calle, en los baños, incluso durante las comidas. Para los campesinos era un vínculo de comunidad, para nosotros era una vía para la enfermedad. Imaginen una habitación llena de campesinos saludándose con caricias prolongadas, con el sudor aún brillante, las bocas apretadas en una intimidad casual. Lo que ellos consideraban calidez, nosotros lo vemos como cercanía vulgar llevada al extremo. Pero quizá la práctica más impactante de todas era lo que sucedía cuando los baños se llenaban demasiado. La línea entre un ritual de purificación y algo mucho más indulgente se difuminaba. En el denso vapor, los cuerpos, manchados de aceite y sudor, se apretaban tanto que el aire mismo se volvía pesado por el calor. Los hombres se frotaban los hombros y las piernas no solo para limpiar, sino para entretenerse. Las mujeres se sentaban juntas, peinándose y engrasándose el cabello, deslizándose los dedos por el cuello y el cuero cabelludo en movimientos que parecían más caricias que higiene. Las risas resonaban en el mármol, mezcladas con gemidos, con el sonido del agua goteando de la carne sobre la piedra. Para un extraño, habría parecido menos a un lavado y más a una lenta danza de cuerpos, descarada, vulgar e irresistiblemente humana. Estos no eran hábitos de lujo, eran hábitos de supervivencia, vulgarizados por la necesidad, íntimos por la falta de privacidad. Los campesinos de Roma vivían en un mundo donde cada acto de limpieza se convertía en un espectáculo, donde la frontera entre la limpieza y la carnalidad se difuminaba tanto que casi desaparecía, y cuanto más se profundiza, peor se pone. A medida que se prolongaba el día del baño, lo que quedaba no era frescura, sino agotamiento. Los campesinos soportaban rituales que difuminaban la línea entre la necesidad y la humillación. Pero aún existían más hábitos que hacían su supervivencia casi increíble. Una de las más extrañas era la obsesión con los barberos públicos y los limpiadores dentales.
En los rincones de los baños públicos, hombres con rudimentarias herramientas de hierro raspaban dientes y encías, a menudo haciéndole sangrar. Imagínese sentado en un taburete bajo mientras otro hombre le abría la boca, con las manos manchadas con la suciedad de una docena de campesinos. Saliva y sangre mezcladas con el olor acre del vino o vinagre usado para enjuagar las herramientas. La gente creía que mejoraban el aliento, pero con mayor frecuencia propagaban infecciones. Para los ojos modernos, parecía más una tortura que una cuestión de higiene. La depilación era otra costumbre, y se practicaba con una audacia que escandaliza incluso ahora. Se untaba aceite de oliva mezclado con resina o piedra pómez por todo el cuerpo y luego se arrancaba el vello. Las mujeres solían hacerlo entre sí, recorriendo con las manos muslos, brazos e incluso zonas más íntimas, sin vacilación ni vergüenza. Los hombres se raspaban el pecho y las axilas con navajas tan desafiladas que a menudo cortaban la piel, dejando rastros de sangre que brillaban a la luz de los baños. La suavidad se consideraba limpia, pero el método era brutal, un ballet vulgar de rasgar, raspar y aguantar. Luego llegaron los perfumes de los baños. No los finos perfumes de emperadores y cortesanas, sino nubes de incienso barato vertidos al vapor para disimular el insoportable olor. Los asistentes arrojaban puñados de resina sobre piedras calientes, llenando la habitación de una neblina asfixiante. El humo se pegaba a la piel, mezclándose con sudor y aceite, hasta que los campesinos emergían oliendo a algo embriagador y repugnante. El aroma era denso, empalagoso, destinado a ocultar la podredumbre, pero en cambio la sellaba en su interior. Imagínense salir de los baños no refrescados, sino envueltos en un perfume que parecía más un castigo que un regalo. Finalmente llegaba el ritual de la cena comunitaria que a menudo seguía. Tras horas de raspar, sudar, mancharse y aguantar, los campesinos se sentaban juntos en bancos, comiendo con las manos de cuencos compartidos. La grasa goteaba por las barbillas aún manchadas de aceite, y los dedos que momentos antes habían raspado la suciedad, ahora desgarraban el pan y la carne. Las mismas manos que habían pasado una esponja en un palo, ahora pasaban copas de vino aguado. Risas y charlas llenaban la sala, pero para cualquiera que observara, era vulgar en el sentido más puro. Cuerpos aún humeantes de los baños, apretados, comiendo y bebiendo como si nada en lo que acababa de suceder fuera inusual. Y así terminaba el día del baño, no con limpieza, sino con la extraña satisfacción de sobrevivir. Ser campesino en Roma significaba aceptar que la higiene nunca se trató realmente de estar limpio. Se trataba de soportar rituales que despojaban de privacidad, pudor y a veces incluso de dignidad. Se raspaban el cuerpo hasta que el aceite y la suciedad se desprendían en grumos grasientos, se lavaban con orina, se limpiaban con esponjas compartidas, se frotaban el sudor como si fuera medicina y recostaban la cabeza en camas infestadas de alimañas. Se besaban, se tocaban, aguantaban y lo consideraban normal. Al imaginar Roma, quizá imagines emperadores en palacios de mármol, pero la realidad era mucho más terrenal, mucho más vulgar. Para los campesinos, cada baño era una prueba para el cuerpo y el espíritu. Cada acto de higiene, un recordatorio de que sobrevivir en el imperio significaba compartirlo todo, sudor, suciedad y carne por igual. Así que ahora la pregunta es tuya. Si te arrojaran a una casa de baños romana, con su aceite, sus esponjas, sus alimañas y su intimidad empapada de sudor, ¿sobrevivirías a un día de baños romanos?